Enseguida le digo. Empecemos, por favor, Andreita. Muchas gracias por la espera. ¿Qué va el episodio donde sale Carlos Me parece que ahí estamos. Ahí resolvió y votó nomás. Digo, no, está fácil. Bueno, sí. No sé si me puedes confirmar para poder empezar. Vamos a iniciar con la presentación del evento y enseguida le damos la palabra. Gracias, Víctor. Empezamos, Gracias, muy Andreita. amable. Buenas tardes, bienvenidos al acto de inauguración de la jornada de capacitación denominada Situación carcelaria en el país, análisis de la sentencia 8-21-EE/21, organizada por la Defensoría Pública del Ecuador en coordinación con la dirección de la Escuela Defensorial. Saludamos a la doctora Rosy Jiménez, coordinadora general de gestión de la Defensoría Pública. La magíster Tania Torres Castillo, directora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública. Doctor Edison Rodrigo Aldaz Martínez, coordinador provincial de control de detención de la Defensoría Pública Provincial de Pichincha. Doctor Víctor Germán Jacome Mafla, director del Centro de Equidad y Justicia del Distrito Metropolitano de Quito. A las y los defensores públicos, las y los representantes de los consultorios jurídicos gratuitos, sean todos bienvenidos. A continuación, tenemos la intervención de la magíster Tania Torres Castillo, directora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública, quien nos proporcionará unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Andreita. Gracias a todos los presentes. Primeramente, extenderles un cordial saludo de parte del señor doctor Ángel Torres Machuca, Defensor Público General del Estado. Como ustedes saben, pues a partir de la creación de la Escuela Defensorial vamos a darle mucho impulso al tema de la capacitación, de la formación, no solo dirigido a los defensores y las defensoras, sino también a todo el personal administrativo y a todos quienes trabajan conjuntamente con la Defensoría Pública en la red complementaria a la defensa jurídica pública. En este sentido, pues quiero agradecer por la masiva presencia que estamos teniendo a estas, sin duda, creo que más que oportuno es la temática que vamos a tratar el día de hoy respecto a la problemática del sistema de rehabilitación social. Digo esto por los actos que están sucediendo en nuestro país, que no han parado y lamentablemente pues al día de hoy nos encontramos con un suceso más de estos en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, quizá un poco entender qué está pasando en nuestro país, cómo desde la Defensoría Pública, cómo los defensores, cómo quienes pertenecemos de una u otra forma al Estado, a la sociedad civil, en las distintas que la vamos a analizar el día de hoy. Muchísimas gracias, doy la cordial bienvenida a todos los presentes, pues, y vamos a escuchar sin duda esta magnífica ponencia. Muchísimas gracias, Andreita. Gracias, mi doctora. Recordamos a los asistentes que, por respeto al facilitador y a los participantes, se debe silenciar los micrófonos y encender las cámaras. Recordarles que deben registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado unos 10 minutos de esta capacitación a través del chat de Zoom. También indicarles que esta capacitación generará un certificado de asistencia. Además, solicitamos a los asistentes enviar a través del chat de Zoom las preguntas para el expositor, misma que se leerá y contestarán en el término de su intervención. Ecuador atraviesa por una grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural,
caracterizada por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como la ausencia de la política criminal integral. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte la falta de medidas estatales dirigidas a la prevención y control de la delincuencia mediante un enfoque de derechos humanos que atienda a las causas que originan la misma. Iniciamos esta jornada con la intervención del doctor Víctor Germán Jacome Mafla, director del Centro de Equidad y Justicia del Distrito Metropolitano de Quito. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador, egresado de la maestría Derecho Penal, Mención Procesal Penal, por el Instituto de Posgrados de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, egresado de la maestría Cultura Jurídica, Derecho, Justicia y Seguridad por la Universidad de Girona, España. En la actualidad se desempeña como director del Centro de Equidad y Justicia del Distrito Metropolitano de Quito. Damos la bienvenida al doctor Víctor Germán Jacome Mafla, quien tendrá 30 minutos para su intervención. Doctor, por favor. Buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias por este espacio, por permitirnos dar a conocer un poco de la experiencia que tenemos en centros penitenciarios. Agradecer la invitación a la Escuela de Defensores Públicos, a la Defensoría Pública en general. Pues, dado el tiempo, tratemos de empezar. Nos han pedido que, de acuerdo a la experiencia que tenemos en centros de privación de la libertad, hablemos un poco sobre la problemática que tiene el sistema de rehabilitación social y hagamos un pequeño análisis de la sentencia 821. No sé si me pueden confirmar si se puede observar las pantallas. Bien. Nosotros creemos que en base a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en base a las políticas de rehabilitación social que se han emitido en estos últimos tiempos y conforme a la problemática que tiene el país en cuanto al sistema penitenciario, podemos visualizar que tenemos, permítame un segundito, tenemos 10 graves problemas que se enfrenta el sistema de rehabilitación social. Problemas que vamos a tratar de detallarlos brevemente, cada uno de estos temas en razón del tiempo, pero consideramos que los principales problemas que se tienen son infraestructura, hacinamiento, la falta de clasificación, la presencia de la delincuencia organizada, el tema de violencia, inseguridad, el tema de falta de un régimen disciplinario para privar de libertad, el tema de falta de personal calificado para los centros, el tema de corrupción, que lo mencionaba en la introducción la compañera, la falta de una normativa penitenciaria propia del sistema y el tema presupuestario. Brevemente veamos qué es lo que pasa con el tema de la infraestructura. Por un lado, se hace referencia a las megaconstrucciones modernas en las que se albergan a más de 4.500 personas. Esto que de alguna manera ha sido muy cuestionado por parte de los organismos internacionales y también de los organismos nacionales de derechos humanos. Pero bajo esa perspectiva también nos encontramos con otro tipo de construcciones de centros penitenciarios que datan de más de 100 años de construcción. Es el caso de la cárcel de Cañar, la cárcel de la cárcel de Loja, que son construcciones básicamente viejas y que de alguna manera no cumplen las expectativas para albergar a privados de la libertad. Entonces ahí tenemos un problema que es, por un lado, las megaconstrucciones y por el otro, las construcciones viejas o antiguas. Frente a este tema de los centros de privación de la libertad, también nos encontramos que no existe una calificación de los centros de privación de la libertad. Si bien el Código Orgánico Integral Penal señala que hay que calificar a las personas por niveles de seguridad, pero no existe una calificación de los centros de privación de la libertad. Actualmente los privados de la libertad viven de acuerdo a la jurisdicción del juez natural que le corresponde y encontramos que en ciudades pequeñas hay personas con sentencias muy altas y en ciudades pequeñas tenemos personas con un régimen de peligrosidad bastante alto, por lo cual se debe transformar o se debe calificar a los centros de privación de la libertad de acuerdo al nivel de seguridad que tengan los privados de la libertad y con esto poder tener un control sobre los mismos privados de la libertad. Pero ¿qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación carcelaria del país? Y dice que, ustedes pueden ver en la gráfica, que de acuerdo a los datos del Servicio de Protección Social, existen 36.599 personas en 36 centros de privación de la libertad, que se encuentran alojados en centros de detención, en centros de privación de libertad y en centros de rehabilitación social, ubicados de acuerdo a la geografía.
Pero ¿qué es lo que señala? Que algunos de estos centros se subdividen en lugares de alojamiento, más los centros de privación de libertad alojan a personas denominadas megacárceles. O sea, la CIDH ya de alguna manera observa la situación de los centros de privación de la libertad en cuanto a la estructura. En el informe de febrero de 2022 hace relación a este tema sobre las megacárceles o megaconstrucciones y los centros de privación de la libertad pequeños. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere una inversión en infraestructura que permite identificar a lugares para prisión preventiva, para personas con sentencia en rehabilitación social y que tengan estos espacios para albergar a personas en máxima, mediana o mínima seguridad y que también tengan espacios de separación para privados de la libertad de difícil adaptación. Bien. Como pueden ver ustedes en la gráfica, ahí estamos observando las megaconstrucciones modernas, los centros regionales de Cotopaxi, de Guayas y de La Suay, y por otro lado las infraestructuras muy vetustas y viejas, como pueden observar la cárcel del Inca, y la otra es justamente la que presentó problemas el día de hoy, que es el centro de Santo Domingo. Bien, otro de los problemas que nosotros visualizamos es el tema del hacinamiento. El hacinamiento carcelario durante los últimos años ha estado sobrepasando el 29-30% de hacinamiento. Sobre una capacidad instalada de 22,000 personas privadas de libertad, normalmente llegamos a tener 36,000, 39,000 personas privadas de la libertad. En este último tiempo, según la gráfica, podemos ver que se está reduciendo el hacinamiento y tenemos que estar cerca del 25-26% en este último mes. Pero esta es una cifra que a lo largo de este fin de año va a aumentar. Ustedes ven la cantidad de noticias que normalmente se están pasando en los medios de comunicación por los operativos de seguridad y automáticamente todas esas personas que están siendo detenidas en estos operativos terminan en el centro penitenciario, por lo que el promedio de hacinamiento bordea el 30 al 31, 32% de hacinamiento sobre la capacidad instalada. El hacinamiento como tal, conocemos, produce una serie de efectos en la convivencia de los privados de la libertad, provoca presión sobre los recursos, se configuran las mafias, los PPLs recurren a las mafias para tener el tema de ciertas condiciones de vivienda, de alimentación, de seguridad, y es que por eso los PPLs, para poder mantener ese tipo de situaciones, automáticamente recurren a tener el tema de violencia. Y sobre esto está el tema de intereses personales. Pero también existen efectos sociales del hacinamiento. Y nosotros tenemos como efectos sociales que el hacinamiento como tal afecta a la calidad de vida de la población penitenciaria, afecta al bienestar físico y mental de los privados de la libertad. Existe tensión y violencia, que es lo que está generando en estos últimos tiempos. Y ustedes ven la cantidad de hechos adversos que se generan en los centros de privación de libertad. Y adicional, dentro de los centros hacinados se generan estos círculos de poder de las mafias. Y adicional, que el hacinamiento genera un alto costo de vida para el centro de privación de libertad y por tanto un alto costo para los privados de libertad. Pero miremos qué es lo que dice la CIDH sobre el tema del hacinamiento. Y el hacinamiento, ellos hacen una reflexión que lamentablemente el país no lo quiere observar. Y el hacinamiento no solamente es consecuencia de la falta de estructura del sistema penitenciario, sino que aquí se involucran otros actores dentro del sistema de procesal penal, como es la función judicial. Mire que más del 40% de la población penitenciaria son personas con prisión preventiva. Y esto ya lo observa el Comité Interamericano de Derechos Humanos cuando dice que en cuanto al uso de la prisión preventiva, el Estado reporta que al 29 de octubre del 2021, más del 39% del total de la población se encuentra bajo la prisión preventiva. ¿Qué es lo que supone esto? Lamentablemente estamos nosotros violentando derechos constitucionales como la presunción de inocencia, y adicional que las personas que se encuentran bajo el tema de prisión preventiva podrían tener una medida alternativa a la prisión. Y este gran número de personas procesadas sin sentencia y que todavía tienen su presunción de inocencia incrementan de tal manera que es el 40% de la población penitenciaria. La Comisión Interamericana señala que se debe de buscar cómo bajar y solucionar los problemas del encarcelamiento. Lamentablemente nuestra sociedad está enfocada de que mientras más personas estén presas, se siente más segura, y eso lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para esto es un obstáculo de pronto para los operadores de justicia, pero se tiene que aplicar las medidas alternativas. Y en eso ha jugado un papel bastante importante la presencia de la Defensoría Pública en los centros de privación de la libertad, porque son ellos los que, a través del patrocinio legal, pueden buscar que los jueces apliquen estas medidas alternativas a la prisión. Los retos, como señala la Comisión Interamericana, es buscar que se implemente de manera adecuada las medidas alternativas a la prisión preventiva. Brevemente veamos las consecuencias
Y las causas y acciones del hacinamiento: abuso de prisión preventiva, falta de aplicación de medidas y penas no privativas, falta de nuevos centros de privación de la libertad, ha saturado los servicios básicos, insuficiencia de espacios para ejes de tratamiento, incremento de la violencia intracarcelaria, insuficiencia de sistemas de control y seguridad. Posibles medidas: aplicación de medidas cautelares, como lo señala la Comisión Interamericana, buscar que se ejecuten los procesos de suspensión condicional de la pena. Lamentablemente hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia que limita el acceso de las personas a la suspensión condicional de la pena, sobre todo cuando se han sujeto a un proceso abreviado directo que señala que no pueden sujetarse, pero de pronto estas personas podrían tener acceso a esta suspensión condicional de la pena y por lo tanto ayudar a bajar el hacinamiento. El otro, buscar reformas a la ley de movilidad humana. Nuestros vecinos países de Colombia, nuestros vecinos países de Perú y Chile, ¿qué hacen? A las personas extranjeras, una vez que cometan el delito, proceden a expulsarlo. En cambio, en nuestra ley y en nuestra normativa, tenemos que esperar a que cumplan el total de la pena para poderlos expulsar o deportar. Si nosotros adquiriéramos esta reforma, la ley de movilidad, podemos sacar de los centros penitenciarios a un promedio de 3,000 personas que son de nacionalidad extranjera. Y la otra posible solución al hacinamiento es buscar la aplicación ágil y prioritaria de los beneficios penitenciarios ante los jueces de garantías. En eso también ha jugado un papel bastante importante la presencia de los defensores públicos en los centros de privación de libertad, que coadyuvan a que los privados de libertad puedan acceder de manera ágil a los centros de privación de la libertad. El siguiente problema que habíamos nosotros visualizado es el tema de la clasificación de las personas privadas de la libertad. El artículo 624 del Código Orgánico Integral Penal establece que se debe clasificar a la población y darles el tratamiento de acuerdo al nivel de seguridad, y señala que existen niveles de máxima, mediana y mínima seguridad. De igual manera, el artículo 171 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social señala que las personas tienen que estar separadas y tienen que estar clasificadas en estos niveles de mínima, mediana y máxima seguridad. Lamentablemente, este proceso no se lo ha podido ejecutar porque los centros de privación de la libertad no tienen esa misma calificación. La ley ordena que se califique a los privados de la libertad, pero no se ha ordenado que los centros de privación de libertad sean calificados de acuerdo a la población que mantenga. Únicamente los centros regionales de Cuenca, Guayaquil y Cotopaxi son los que tienen estos niveles de seguridad, pero que lamentablemente no existen estos procesos de clasificación. ¿Pero por qué no existen estos procesos de clasificación? Lamentablemente no se observa la normativa existente, y más bien mediante un acuerdo ministerial de fecha 1 de noviembre y publicado en el Registro Oficial 5 de enero del 2018, y no observando las disposiciones legales del Código Orgánico Integral Penal, se disponía a los equipos técnicos que la clasificación no se haga en virtud del espacio físico, sino solamente se lo haga en virtud de los documentos para poder acceder a beneficios. ¿Pero qué ha generado esta falta de clasificación, esta falta de separación? Ha generado que los niveles de violencia se incrementen y que automáticamente no se tenga un control sobre la separación de los privados de la libertad. Es por eso que si nosotros observamos lo que señala el Código Orgánico Integral Penal, lo que dice el reglamento del Sistema Nacional, automáticamente se puede generar estos espacios de clasificación y reclasificación de los privados de la libertad. Clasificación inicial, de acuerdo al nivel que le corresponda calificar, existe una tabla, existe un reglamento de clasificación inicial, y luego en virtud del tiempo al 20% de cambiar a máxima mediana, al 40% de mediana mínima y al 60% del acceso al semiabierto. Si se logra volver a implementar estos sistemas de clasificación, estos sistemas de reclasificación, estamos seguros que la problemática de violencia puede disminuir. Para eso, como digo, hace falta que los centros de privación de libertad sean calificados de acuerdo a estos niveles de seguridad. Las causas, como decíamos nosotros, lamentablemente existe una inadecuada y antitécnica normativa sobre procesos de clasificación, no se está aplicando los regímenes de régimen progresivo-regresivo y falta de aplicación del régimen disciplinario. Esto que como consecuencia se ha traído de que los privados de libertad no se encuentren clasificados en forma física, y esto ha generado que los niveles de seguridad y peligrosidad dentro de los centros de privación de libertad automáticamente sean altísimos. El inadecuado proceso de separación entre mínima genera que los privados de libertad de máxima o de gran peligrosidad ejerzan presión sobre estos privados de libertad que representan un nivel mínimo de seguridad. Esto también ha traído como consecuencia la falta de convivencia armónica y la observancia de reglamentos y a las autoridades. Posibles soluciones en cuanto a la clasificación y reclasificación. Nosotros podemos visualizar que se debe impulsar de manera adecuada y cumplir con lo que señala el Código Orgánico Integral Penal, de que las personas sean clasificadas de acuerdo al nivel de seguridad por el 20% de máxima mediana, al 40% de mediana mínima, y si ha cumplido el 60% de la pena, automáticamente puede cambiar al régimen semiabierto.
buscar que se cumplan los procesos de separación mínima entre procesados, sentenciados por el tipo de delito, por el tiempo de pena, por el tiempo de vengado, que facilitaría que se puedan mantener los niveles de seguridad en los centros de privación de libertad. Y el otro es buscar que se sigan o que se vuelvan a aplicar los procesos de sanción disciplinaria a los privados de libertad que quebrantan los reglamentos y que atentan contra la paz y la tranquilidad de los centros. Lamentablemente estos procesos disciplinarios no se están cumpliendo. Otro de los graves problemas que tenemos en los centros de privación de la libertad es la presencia de la delincuencia organizada. Lamentablemente las mafias internas que existen en los centros de privación de la libertad hace que cada día nosotros tengamos mayores situaciones como las que ha sucedido hoy en la mañana y en la madrugada en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo, donde la presencia de estas mafias organizadas hace que al ingresar un nuevo privado de la libertad o al llegar otra persona con ciertos antecedentes, busquen mantener su hegemonía y automáticamente buscan atentar contra el otro privado de la libertad. Estas mafias, como podemos ver, buscan ejercer presión sobre el delincuente común para reclutarlo y cada vez tener mayor número de personas que pertenecen a una u otra banda. Además de esto, estas bandas organizadas lo que buscan es mantener el tráfico interno de la droga y sobre todo tomar el poder y el control en los centros de privación de la libertad. La inseguridad, como ustedes pueden ver, es una noticia del día a día. Existen amotinamientos, existe el tema de balaceras, existe el toma de rehenes. En estos últimos tiempos hemos visto las masacres que han existido en los centros de privación de la libertad. Más adelante vamos a ver la cifra que nos arroja la CIDH en cuanto al número de personas privadas de libertad que, estando bajo protección del Estado, han sufrido este tipo de atentados. Miren lo que dice la CIDH. La CIDH nos dice que las principales causas de la violencia intracarcelaria se identifican como ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros de privación de libertad, sistemas de autogobierno y corrupción e insuficiencia del personal de seguridad. En particular, dice, uno de los problemas apremiantes en las cárceles donde han ocurrido los hechos más graves de violencia es la falta de control efectivo por parte del Estado. Al respecto, la CIDH indica que en las cárceles han ocurrido hechos violentos como parte de esta crisis siendo dominadas por los grupos del crimen organizado, incluso vinculados a bandas internacionales. Mire, la CIDH nos hace ya una observación bastante fuerte en cuanto a la falta de control de los centros por la presencia de estas mafias o de estos grupos de delincuencia organizada. Problemas, consecuencias, causas de la inseguridad. La presencia de las mafias internas por toma del poder y control, esta lucha interna entre grupos y pandillas, el ingreso de artículos prohibidos, ilegales, conforme al artículo 275 del COIP, el manejo del mercado de droga y trata de personas al interior de los centros. Las consecuencias, riñas entre privados de la libertad, amotinamientos, evasiones, homicidios, toma de rehenes, huelga de hambre, ingreso de celulares, extorsión para reclutar a nuevos delincuentes, etcétera, etcétera. Posibles acciones, adecuación de los pabellones de seguridad máxima o de mantener estos pabellones de máxima seguridad donde se pueda separar, recordando que la separación no constituye una sanción, sino que es un proceso que lo señala el mismo Código Orgánico Integral Penal, que señala que las personas con difícil adaptación o que representen riesgo para la población o riesgo para sí mismos deben ser separados en pabellones de seguridad. Se debe conformar informes se debe tomar en cuenta los informes de riesgo que pueden mandar los informes de inteligencia penitenciaria, recordando que no existe una verdadera inteligencia penitenciaria dentro de los centros de privación de la libertad. Estas unidades de inteligencia penitenciaria no hacen un análisis criminológico de los internos, ni tampoco dan alertas sobre la situación de inseguridad de los centros, sino más bien se ha dedicado a un tema de papelería que lo único que sirve es para tomar decisiones en cuanto a cierto tipo de procesos, pero más no sobre el tratamiento penitenciario. Y otra de las posibles soluciones es el que se ejecuten los procesos de salud mental en cuanto al tratamiento de conductas antisociales, violentas y agresivas. Es necesario fortalecer esos procesos de salud mental al interior de los centros penitenciarios que permitan atender a estas personas que representen algún tipo de riesgo para la seguridad. El otro problema, como habíamos manifestado, es el tema del régimen disciplinario. No existe un proceso debido para la aplicación del régimen disciplinario a los privados de la libertad. Lamentablemente, las personas que violentan el orden, las personas que quebrantan la seguridad, las personas que atentan contra la seguridad de sus compañeros, que permiten el tráfico de drogas, que permiten cualquier tipo de delitos, no son sujetos a un proceso disciplinario.
Puede entenderse que esta falta de procesos disciplinarios puede deberse a la misma presión de los privados de libertad sobre los equipos técnicos, pero es importante que los equipos técnicos y los centros de privación de libertad vuelvan a adecuar el proceso disciplinario. El reglamento del Sistema Nacional señala el procedimiento y el debido proceso que debe existir para los procesos disciplinarios. Empezar por un parte de novedades, una notificación para audiencia se practica pruebas de cargo y de descargo, una resolución y sobre todo la imposición de la sanción disciplinaria. En esto, en algunos centros de privación de libertad también ha sido valiosísima el aporte de la Defensoría Pública, quienes son los abogados patrocinadores dentro de las audiencias disciplinarias que en algunos centros se llevan. Pero sin embargo, estas audiencias disciplinarias no tienen el efecto necesario, en virtud de que el sistema de sanciones disciplinarias no es lo suficientemente bueno. Si ustedes revisan el Código Orgánico Integral Penal, apenas señala que como sanciones disciplinarias tenemos restricción del tiempo de visita, restricción de comunicaciones externas, restricción de llamadas telefónicas y sometimiento al régimen de máxima seguridad. De estas 4 sanciones solamente se pueden aplicar la 1 y la 4. La 1 por cuanto sí puede sancionar al privado de libertad con restricción del tiempo de visita. Y el otro que es el sometimiento de régimen de máxima seguridad. Si la falta es muy grave, conforme lo habíamos analizado, previa resolución del equipo técnico, estas personas tienen que ser separados a los niveles de máxima seguridad, de tal manera que tenga el control disciplinario. En cuanto a las sanciones 2 y 3, restricción de comunicaciones, llamadas telefónicas, son prácticamente sanciones inejecutables o difíciles de que se las pueda implementar. Nosotros por la cotidianidad podemos ver que todos los privados de libertad tienen teléfonos celulares. ¿Cómo le quito a esa persona la restricción de llamadas telefónicas si en la noche tiene uso libre a este tipo de cosas? Entonces, necesitamos que se implemente un verdadero sistema de sanciones disciplinarias que permitan ejecutar estos procesos disciplinarios y que, a su vez, quienes quebranten la norma sean ubicados en estos niveles de máxima seguridad. Otro problema que nosotros evidenciamos es el tema de la normativa penitenciaria. Si bien la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal señalan los parámetros generales, los parámetros fundamentales de cuál es el objetivo, cuál es la razón del sistema penitenciario como tal, no existe una verdadera normativa que permita ejecutar procesos. Hay que recordar que el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social fue apenas aprobado el 30 de julio del 2020, es decir, estamos apenas hace un año, 10 meses que se implementó el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Anteriormente a esa fecha no existía un reglamento que permite identificar los procesos, que permite identificar cuáles son el tema de procesos de tratamiento, procesos disciplinarios, procesos de clasificación. Entendemos que este reglamento de pronto requiere ser mejorado, pero mientras no exista otro reglamento tiene que ser cumplido. Y lamentablemente esta falta de normativa penitenciaria propia ha hecho de que tengamos la serie de dificultades que existen, porque al no estar reglamentado, al no estar normado, automáticamente muchos actos se generan y no son sancionados ni contemplados. Se ha hecho varias propuestas y actualmente se espera que ojalá en algún momento se tenga una ley orgánica para el sistema penitenciario, de tal manera que tenga una fuerza coercitiva, una fuerza sancionatoria y sobre todo una codificación adecuada que permita visualizar y dar solución a los problemas que existen en el sistema penitenciario. Otro de los problemas que nosotros tenemos es el tema del personal técnico. Si bien es cierto, los centros de privación de libertad tienen en la mayoría de los casos uno por cada área, un personal para el área de diagnóstico e información, con un psicólogo, un trabajador social, un abogado. De igual manera, una persona para el equipo técnico de tratamiento, que puede ser educadores, terapeutas laborales, psicólogos, y los agentes de seguridad penitenciaria. Esta sería como la base que se requiere para los centros de privación de la libertad. Pero lamentablemente la misma CIDH nos señala y dice que, en particular, dice, el debilitamiento de la institución se presenta como un resultado de una serie de medidas de gestión gubernamental motivadas por el recorte del gasto público que han provocado la precarización de recursos humanos y materiales, sumado a la expansión del fenómeno de la corrupción en todos los niveles. En este sentido, con la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se crearon dos entidades, la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI, lo que ha hecho que se debilite el tema del personal y automáticamente mucho del personal que pertenecía al sistema penitenciario pasó a la Secretaría de Derechos Humanos y eso ha debilitado que tenga un personal técnico adecuado y sobre todo formado para poder trabajar en los centros penitenciarios. Se necesita personal para los procesos educativos, laborales, culturales, para los procesos del eje laboral, para los procesos de salud física y mental, y se requiere también personal para los
ejes de vinculación social y familiar. Aquí está en resumen el abanico de algunas de las actividades que se deben realizar en los centros penitenciarios y que lamentablemente por la falta de personal técnico, por la falta de personal que tenga una preparación adecuada y por falta de personal de ciudad no se pueden ejecutar. Y medianamente se hacen ciertas acciones a fin de poder cumplir con algunos requisitos para beneficios penitenciarios, para algunos requisitos que señalan los jueces de garantía penitenciaria, que le señala que debe tener tantas horas de trabajo, tantas horas de estudio para poder acceder a un beneficio penitenciario. A este tema del personal, como lo habíamos mencionado y como bien lo mencionaba la compañera en la introducción, se suma el tema de la corrupción dentro del sistema penitenciario. Una corrupción que va desde el abuso de poder por parte del funcionario público para beneficio propio, una corrupción que va por la conexión con los grupos delincuenciales o criminales, ¿sí? Que generan una falta de transparencia y una falta de interés social por parte de los funcionarios. Esta corrupción va vinculada con el tráfico de estupefacientes, el ingreso de artículos prohibidos, el mercado de visitas, el pago de coimas, etcétera, etcétera. Lamentablemente, el servidor público penitenciario no tiene un proceso de formación adecuada que le permita trabajar con ética y sobre todo respetar valores morales, sobre todo en temas de honestidad, en temas de ética para trabajar. Lamentablemente, los niveles de corrupción dentro del sistema penitenciario son sumamente altos. Esta falta de personal técnico de seguridad, como habíamos ido mencionando, son causas trae como consecuencias el inadecuado proceso de tratamiento de los procesos extrapenitenciarios. Existe un proceso continuo, no existe un proceso continuo de formación de agentes penitenciarios ni personal técnico. Posibles soluciones, buscar que existan capacitaciones permanentes sobre tratamiento penitenciario, régimen penitenciario, clasificación y sobre todo el retorno de una escuela de formación penitenciaria. En los últimos días se vio un reportaje bastante interesante sobre el tema de una escuela penitenciaria que se logró formar, que lamentablemente por el tema presupuestario, por el tema político, no continuó. Y eso ha generado de que en estos precisos momentos no exista un proceso continuo de formación y peor aún, de reclutamiento y capacitación a nuevos agentes penitenciarios o personal técnico administrativo. Es importante de que las autoridades o quien tenga su poder el toma de decisiones se busque fortalecer y crear una escuela de formación y capacitación penitenciaria que permita visualizar todos estos procesos que se conllevan dentro de los centros de rehabilitación social o de privación de libertad. ¿Qué dice la CIDH sobre el tema de la crisis carcelaria en cuanto al personal? Dice que en este contexto los líderes de estos grupos cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros privados de la libertad por celdas, por camas o por el acceso a servicios. Incluso, dice, las llaves de ingreso están en posesión tanto de autoridades como de las personas privadas de la libertad. En este contexto se presentan conflictos entre bandas criminales por el control de pabellones y centros penitenciarios, motivados principalmente por ganancias económicas que pudieran obtener a través de negocios ilícitos. Mire cómo la CIDH resume el tema de la corrupción carcelaria en todos los niveles. Incluso, dice, hasta en el manejo de las llaves de los centros penitenciarios. ¿Cómo podemos pedir nosotros seguridad si las llaves de los centros las manejan los mismos PPLs? ¿O cómo podemos nosotros pedir que no haya eventos de violencia intercarcelaria si quienes están al frente de los centros no observan el debido proceso ni tampoco cuestiones técnicas? Y más bien, en algunos de los casos, como dice esto, solo obedece a temas netamente económicos. Por último, uno de los problemas que nosotros hemos evidenciado es el tema presupuestario. El 75% del presupuesto está destinado exclusivamente para la alimentación, dejando por un lado no existe presupuesto para crear nuevos centros, no existe presupuesto para capacitar al personal, no existe presupuesto para incrementar personal, no existe presupuesto para mejorar las instalaciones para las áreas de tratamiento y peor aún para mejorar las condiciones de seguridad. La CIDH en su informe señala y dice que organizaciones de la sociedad civil informaron que el presupuesto asignado para el sistema de educación social ha ido disminuyendo a partir del año 2017. Dice que para el 2017 el presupuesto era de $153 millones y para finales del año 2021 apenas de $54 millones. Si consideramos que se mantiene a 36,000, 39,000 personas privadas de la libertad y el 70% se va en tema de alimentación, básicamente el resto de presupuesto queda para pago de funcionarios, pago de servicios básicos y no en una inversión para mejorar las condiciones del sistema penitenciario. Estos indicadores, dice la CIDH, reflejan una marcada disminución del presupuesto destinado al sistema penitenciario de rehabilitación social, lo cual es especialmente preocupante considerando que día a día se encuentra en aumento la población penitenciaria.
Bien, hasta ahí la primera parte de este breve análisis sobre los problemas del sistema penitenciario. Ahora analicemos brevemente la sentencia 821 de la Corte Constitucional. Esta sentencia se genera por pedido de la Presidencia de la República, que busca a través del decreto presidencial buscar que se prolongue o que se mantenga el estado de excepción de las cárceles del país, y solicita el 29 de septiembre del 2021 que por la grave conmoción interna en los centros de privación de la libertad se sirva a ampliar y se mantenga el tema de excepción en los centros de privación de libertad. Pero ¿qué genera este tipo de situaciones? La pregunta sería, hoy con los eventos adversos, negativos, violentos en el Centro de Rehabilitación Social Santo Domingo, ¿se va a abrir una nueva estado de excepción para el tema penitenciario? ¿Qué hemos conseguido con los estados de excepción? En lo que va de estos últimos tiempos, a partir del año 2020, hemos tenido 3 estados de excepción. Y en los 3 estados de excepción, las únicas consecuencias que hemos visualizado es que se ha incrementado el tema de violencia carcelaria. Y no ha habido esa intervención directa del Estado sobre los centros de privación de la libertad. Bien lo decía la compañera cuando hacía la introducción, de que este es un problema estructural. Y la Corte, en sus resoluciones más adelante, vamos a ver de que efectivamente señala que el problema estructural debe ser observado por todos los entes de gobierno, a nivel de asamblea, a nivel ejecutivo, a nivel de la misma función judicial. De tal manera que, si se logra cambiar la estructura y se observan cuestiones técnicas, podríamos buscar que se mejore el sistema penitenciario. Como habíamos mencionado, el decreto ejecutivo 276 solicitaba la renovación del estado de excepción por grave conmoción en los centros de privación de libertad. Este decreto buscaba que se mantenga esta renovación porque, pese a que ya había habido un estado de excepción, no se lograban mejorar las condiciones. Si bien se hace públicas noticias de que se ha incrementado el presupuesto para temas de seguridad, lamentablemente esos presupuestos no son ejecutados o no llegan a ser plasmados realmente en los centros de privación de la libertad. Y es por eso que se buscaba que se amplíe este estado de excepción a fin de poder conseguir esos recursos y en un estado de excepción poder automáticamente hacer procesos de contratación directa o procesos de compra directa para poder implementar algunos temas de seguridad, pero vemos que lamentablemente eso no se ha ejecutado. La justificación, como bien lo señala en la declaratoria de renovación, es de que la grave conmoción interna que viven actualmente los centros de privación de la libertad hace que desafortunadamente persistan y continúen vulnerando la vida y los derechos de las personas privadas de libertad como son de conocimiento público. O sea, quiere decir que el Estado acepta de que existe una grave problemática y una crisis en los centros penitenciarios por este desborde de la delincuencia organizada, por estos niveles de corrupción, por esta falta de estructura, y hace que, a fin de evitar supuestamente continúen con estos hechos que vulneran hasta la vida de las personas privadas, solicita se mantenga el estado de excepción. La Corte como tal dice que sí, acepta la Corte Constitucional, dice, acepta que hay un desbordamiento del control que regularmente despliegan los agentes penitenciarios y la imposibilidad de cauces ordinarios, por lo que dice que a fin de aplacar la extrema violencia y la posesión de armamento pesado, esto es textual de la Corte Constitucional, dice que y aplacar la extrema violencia y la posesión de armamento pesado por parte de las bandas delictivas que operan en el centro de privación de libertad, acepta que se renove este estado de excepción. Y para eso la Corte resuelve, entre otras cosas, declarar la constitucionalidad del decreto, disponer la suspensión de derechos dentro de los centros de privación de libertad, enfatizar al presidente de la República el extremo cuidado sobre estos estados de movilización para las Fuerzas Armadas, dispone a la Defensoría del Pueblo que en el marco de sus competencias implemente el seguimiento a las medidas dispuestas en estos estados de excepción. Adicionalmente dispone al SNAI, al Ministerio del Interior, a la Policía, a otras instituciones para que verifiquen el cumplimiento de las medidas en los centros de privación de la libertad y automáticamente se pueda buscar que se regrese al tema de normalidad en los centros de privación de la libertad. Asimismo, exhorta al presidente de la República a que ejecute acciones para que implemente soluciones estructurales. No solamente es el tema de seguridad, no solamente es el tema de falta de personal, no solamente es el tema presupuestario, es un tema estructural que va desde la fijación de política criminal por parte del Estado y la parte de buscar una política penitenciaria que sea aterrizada en territorio. En este último año hemos tenido 2 políticas penitenciarias, la una en febrero del 2021 y la última en febrero del 2022. Pero esas políticas penitenciarias son políticas asentadas al escritorio, más no plasmadas en territorio.
En territorio, la situación de los privados de la libertad es sumamente compleja y no se puede visualizar desde un escritorio en el que se busca el respeto de derechos humanos como factor principal y fundamental, que es plausible, pero se debe buscar soluciones concretas a los problemas que brevemente hemos analizado en esta tarde. De igual forma, busca exhortar a la Asamblea Nacional para que ejecute acciones permanentes y busque el cambio estructural de la situación carcelaria. Dispone de igual manera al presidente de la República para que informe sobre los procesos que se han ejecutado en este tema de los estados de excepción y busca sobre todo enfatizar que se cumplan con los derechos consagrados en la Constitución, y dice que todos los servidores y servidoras públicas serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia de los estados de excepción. Por lo tanto, es importante que el presidente de la República, conforme lo dispone la Corte Constitucional, asegure los recursos correspondientes y maneje transparentemente. Para este efecto, dice que deberá buscar un incremento sostenido en el presupuesto y su correcta ejecución. Entonces, como vemos, la Corte Constitucional, de alguna manera, sobre estos problemas que brevemente los hemos analizado, busca que no solamente se arraigue un problema como es la inseguridad carcelaria, sino que se haga una cuestión de forma estructural, en el que se aborden todos los posibles problemas que existen, como los hemos tratado de brevemente explicar en esta tarde. Ahora, ¿qué dice la CIDH? La CIDH dice que dentro de este escenario de tantos estados de excepción y que la Corte lo renovó, se han generado durante el 2021 316 muertes de personas privadas de la libertad y otros tantos cientos resultaron heridos en una sucesión de ataques violentos ejecutados de manera planificada por grupos organizados conformados por las mismas personas privadas de la libertad. Si el Estado ecuatoriano no busca una reforma estructural en el que se conlleven todos los problemas y se ejecuten verdaderas políticas penitenciarias asentadas a los centros de privación de la libertad, estoy seguro que, como en la parte final de esta presentación, tenemos todavía un espacio en blanco para que se puedan definir y saber hacia dónde va el tema penitenciario. Recordando que, si bien se puede ejecutar algunas acciones de seguridad, el problema no va a ser menoscabado si no existe una reforma estructural a todo el sistema, ¿sí? Hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Víctor, por su excelente intervención. En este momento se va a proceder a enviar por medio del chat del Zoom el link de la asistencia para este evento. Pasamos a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom. Doctor Germán Jacome, Víctor Jacome, perdón. ¿Qué hacer sobre los actos de corrupción que se han identificado entre los operadores de justicia y las mafias que operan al interior de los centros de rehabilitación social? Bueno, aquí hay tres cosas fundamentales en cuanto al tema que hacer con la corrupción. El primero es de que todos los servidores públicos, ya sea por acción o omisión, nos estamos volviendo cómplices de lo que sucede en los centros de privación de la libertad, porque no procedemos a hacer las correspondientes denuncias. Muchos de los defensores públicos, muchos de los abogados en libre ejercicio, muchos de los familiares que acuden a los centros de privación de la libertad saben y conocen los nombres o las personas, agentes penitenciarios, personal técnico que busca de alguna manera algún tipo de cohecho o soborno para cualquier situación que se requiera. Pero lamentablemente somos nosotros los mismos usuarios del sistema penitenciario que por omisión o acción no estamos denunciando los hechos de corrupción. Primero. El segundo tema de la corrupción es de que debe haber procesos de capacitación permanente, sobre todo fortalecer valores para los funcionarios penitenciarios, valores en cuanto a conocer cuestiones básicas de honestidad, cuestiones básicas sobre ética dentro del servicio público, considerando que el servicio público penitenciario es uno de los servicios públicos de relevante importancia para la vida del país, pero lamentablemente, como vemos, este servicio público está siendo como la última rueda del coche, que no ha sido atendido de forma que tenga esta capacitación permanente para el personal. Y el otro, en cuanto a la corrupción, es buscar que los sistemas de seguridad funcionen. Siempre hablamos de seguridad en las cárceles, que hay una serie de asignaciones presupuestarias para mejorar las cámaras, pero lamentablemente los sistemas de seguridad no funcionan. Entonces, cuando tengamos estos tres aspectos definidos y debidamente ejecutados, podemos decir que se puede bajar los niveles de corrupción dentro de los centros de privación de la libertad. Muchas gracias, doctor, y también agradecemos al abogado doctor Felipe Vallejo por su pregunta. Perdón,
al abogado Galo Medina por su pregunta. Los PPL se han quejado varias veces que la alimentación es pésima e insuficiente. Recuerdo cuando existía el penal García Moreno, los PPL preparaban sus propios alimentos y a pesar que la comida tampoco era de calidad, no existían las mismas quejas que tenemos hoy en día. A su criterio, suprimir la empresa que dé el servicio de alimentación y entregar este presupuesto a los centros, ¿ayudaría en algo o en el pasado no funcionó? Bueno, para poder contestar la pregunta sería importante hacer un pequeño resumen histórico del proceso de alimentación. Y bien lo señala en la pregunta, dice que en el penal de García Moreno la comida era insuficiente, muchos de los privados de libertad cocinaban su propia comida, los pocos que llegaban a la comida también se quejaban por la calidad, la cantidad de la comida. Pero en ese entonces cada centro de privación de la libertad manejaba su propio proceso de alimentación a través de un ecónomo, a través de un ranchero y con personas privadas de libertad que preparaban esta alimentación. Lamentablemente los niveles de corrupción en cada centro de privación de la libertad hacía que los presupuestos para alimentación sean extremadamente exagerados, ya que por decir algún quintal de papas en un centro de privación de libertad lo pasaban por $10, en otro lo pasaban por 15, en otro por 40. Y eso que generaba de que no exista una nivelación en cuanto al sistema de alimentación. Ahora bien, en ese entonces, los privados de libertad tenían cocinas al interior de los centros y la visita podía fácilmente llevar cualquier tipo de alimentos, sea crudos o preparados, para que las personas privadas de libertad lo puedan consumir. Esto cambió a partir del año 2014 con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal y con la implementación en ese entonces del modelo de gestión penitenciaria. Las visitas ya no podían ingresar el tema de comidas preparadas o crudas al interior de los centros penitenciarios. Y fue ahí cuando el Estado, como una necesidad para bajar niveles de corrupción y sobre todo con un sentimiento de igualdad y de equidad para que todas las personas puedan comer, de tal manera que lo que comía el privado de la libertad 1, lo coma el privado de la libertad 4.500, para que no exista esa diferencia entre las personas en cuanto a su alimentación. Esos procesos de alimentación obviamente debían obedecer a cuestiones muy técnicas, sobre todo observar regulación del Ministerio de Salud Pública. Normalmente las exigencias que hace el Ministerio de Salud Pública es de que se tenga al menos 2.000 kilocalorías diarias, esto es proteína, vegetales, carbohidratos. Entonces, obedecer a esos parámetros técnicos que señala el Ministerio de Salud Pública. Ahora, actualmente el proceso de contratación del sistema de alimentación. Lamentablemente el Ecuador no está preparado para que las empresas puedan acceder a competir con una empresa que ofrece este servicio. Se han lanzado varios procesos de licitación pública para que muchas empresas puedan calificarse. Lamentablemente no existe ese contingente de empresas que puedan dar el servicio. Y lamentablemente los procesos que se requieren para mejorar o cambiar el tema de alimentación no han sido debidamente adecuados. En el último proceso, durante estos 2 últimos años, se han llamado a 4 convocatorias y lamentablemente no hay empresas que puedan cumplir con las expectativas. Y eso ha obligado de que se siga manteniendo la empresa que a nivel nacional da el servicio de alimentación. Pero ese es un tema netamente administrativo y es un tema netamente de cuestiones de contratación pública que se tiene que observar. Sería importante que de pronto en los términos de referencia, en los pliegos de peticiones que se requiere para mejorar el tema de alimentación, se busque la forma como descentralizar o cambiar. Sin embargo, como le digo, son temas netamente propios del sistema de contratación pública que de alguna manera afecta a que se pueda cambiar o buscar otros temas de servicio de alimentación. Gracias, doctor, y agradecemos de igual manera la pregunta del doctor Vallejo. ¿Alguien más desea hacer una pregunta adicional? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, siga por favor. Doctor, buenas noches. Si bien es cierto que estamos hablando del tema carcelario, se ha tratado este tema del hacinamiento, cómo se genera, y si bien es cierto, nosotros los defensores públicos buscamos a toda costa que la prisión preventiva sea de última ratio y como último resultado, ¿no? Sin embargo, de aquello por experiencia propia, por comentarles, es que yo he tenido personas procesadas que solicitado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Y estos ciudadanos son consumidores, son microtraficantes, y sin embargo de aquello, estos ciudadanos ya no asisten a las diligencias de descargo.
Entonces, esto a mi criterio, por ejemplo, ha generado de que posiblemente es conveniente que estas personas tengan una prisión preventiva. Y eso generaría el hacinamiento en las cárceles, ¿no? Porque finalmente terminarían siendo personas consumidoras y que luego se va a ratificar una sentencia de inocencia. Entonces, ante esta circunstancia, doctor, ¿usted qué opina? ¿Qué podríamos nosotros hacer? Porque yo a mi criterio muy personalmente he dicho hoy en día, prefiero dejarle a este ciudadano, al procesado, con prisión preventiva porque sé que se va a hacer las diligencias que necesitamos para su defensa. Esa inquietud, doctor, más allá del tema, como un comentario, para saber usted qué criterio nos podría dar. Bueno, si observamos lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya nos habla sobre el abuso de la prisión preventiva. Si observamos lo que dice la Corte Constitucional, también nos habla sobre el exceso de abuso en la prisión preventiva. Y lo que señala el compañero, sí, es verdad, de pronto existen personas reincidentes o personas que han hecho de su diario vivir el estar en el tema del microtráfico, que fácilmente terminar en prisión y que buscan tener una medida alternativa. Pero si nosotros observamos lo que nos señala la misma Comisión Interamericana y lo que señala la Corte Constitucional, esto es una cuestión de una reforma estructural, de tal manera que el sistema de justicia busque aplicar las medidas alternativas a la prisión preventiva, pero que también se busque un sistema efectivo de seguimiento a esas medidas alternativas a la prisión. El Código Orgánico Integral Penal señala como que el directorio del organismo técnico, en este caso el Sistema de Rehabilitación Social, el SNAI, es el ente gubernamental encargado del seguimiento a las medidas alternativas a la prisión preventiva. Estoy seguro que hasta el día de hoy el Sistema de Rehabilitación Social no ha informado sobre ningún cumplimiento de medidas alternativas, a excepción de las personas que utilizan el dispositivo de vigilancia electrónica. Entonces, ¿qué es lo que hace falta acá? Buscar un ente de gobierno que sea el que haga el seguimiento al cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión. Y más bien esperan que el privado de la libertad caiga preso por otro delito y se daban cuenta que tenía presentación periódica o que tenía prohibición de salida del país, sino que volvió a caer preso y no, ha tenido otro proceso penal pendiente. Pero nadie está informando sobre el cumplimiento o no de esas medidas alternativas a la prisión preventiva. Y es por eso que si se acoge la recomendación de la Corte Constitucional, se tiene que hacer una reforma estructural a todo el sistema procesal penal para que estas medidas alternativas sean eficientes, eficaces y tengan un sistema de control. Gracias, doctor. En cuanto a la corrupción que existe dentro de los centros de privación de libertad, ¿se debería hacer un seguimiento riguroso, empezando desde los guías penitenciarios? Efectivamente, como lo habíamos mencionado en la presentación, los niveles de la corrupción se encuentran en todos los estamentos del sistema de rehabilitación social. Y si nosotros no empezamos por denunciar, lamentablemente esto se va enquistando. Ahora, es también importante mencionar de que hay veces que estos niveles de corrupción no solamente es por el tema de dinero fácil que busca el funcionario penitenciario, puede ser también objeto de procesos de intimidación o de la misma presión de los grupos de delincuencia organizada que están en los centros. Mire lo que ha pasado, muchos funcionarios se han visto obligados a ingresar artículos prohibidos, a ingresar sustancias a los centros por la presión, porque lamentablemente la delincuencia organizada está señalando dónde vive su familia, dónde está su esposa, dónde están sus hijos, de tal manera que si no cumple con esos requerimientos negativos, automáticamente puede estar en riesgo la vida del funcionario de su familia. Entonces, este tema de la corrupción es bastante complicado poder decir cuál es, cómo solucionarlo, pero es importante de que empecemos nosotros por denunciar los hechos de corrupción y sobre todo si existiera un proceso de formación, capacitación que permita manejar el tema de valores y que permita manejar crisis penitenciaria, automáticamente los niveles de corrupción podrían bajar. ¿Cree usted que se debería socializar con los señores jueces para que no se arregle la prisión preventiva? ¿Exista más suspensión condicional de la pena? Bueno, hay que diferenciar lo que es medidas alternativas a la prisión y lo que es suspensión condicional de la pena. La prisión preventiva, como vemos, tiene varias medidas alternativas que son de exclusiva potestad del juez en su momento cuando la persona está procesada. Pero lamentablemente por ese sentimiento de inseguridad que existe, todos queremos que una persona que me ha robado el celular, la persona que violentó mi seguridad, vaya a la cárcel. Ese es el principio que todos queremos que la persona que comete un delito esté en la cárcel. Y hasta en medios de comunicación se dice, no, es que tiene que ingresar a la cárcel porque solamente ahí nos vamos a sentir con ese sentimiento de seguridad.
pero lamentablemente no se ejecutan estos procesos por parte de los jueces, y los jueces más bien obedecen a esta criminalización del delito por los medios de comunicación y generan que todos vayan a los procesos de prisión preventiva. Y el otro proceso que es distinto, que es el de la suspensión condicional de la pena, quiere decir que esta persona ya está condenada. Hay muchas personas que se encuentran condenadas a sentencias de menos de 3 años por delitos menores como abigeato, por calumnias, por el tema de estafas, por el tema de hurto, que son delitos muy menores y que automáticamente estas personas saldrían bajo otra condición, en el sentido de una suspensión condicional de la pena en la cual tiene que cumplir ciertas condiciones que le pone el juez durante el tiempo que dure la condena. Esto puede ser la presentación periódica, trabajos comunitarios, reparación integral a la víctima, etcétera, etcétera. Es otra de las formas como se puede bajar el nivel de hacinamiento. Lamentablemente, la misma Corte Nacional de Justicia ha limitado el uso de la suspensión condicional de la pena y más bien ha generado de que cierto tipo de delitos, no todos, puedan acceder a este tipo de suspensión condicional de la pena. Y que también ahí nos encontramos con otro grave problema. ¿Cuál es el ente de gobierno? ¿Cuál es el ente de control que va a informar sobre el cumplimiento de estas suspensiones condicionales de la pena? Entonces volvemos a rescatar lo que señala la Corte Constitucional en el sentido de que este es un tema de reforma estructural para que a nivel de los estamentos de gobierno exista una institución que haga el seguimiento de estas suspensiones condicionales de la pena. Por cuestiones de tiempo vamos a realizar la última pregunta. Doctor, ¿cómo recuperar la pérdida de soberanía estatal? Bueno, lamentablemente hay veces que las condiciones políticas se sobreponen a las cuestiones técnicas. Si nosotros observamos parámetros mínimos que señala reglas de Mandela, por ejemplo, temas de tratamiento penitenciario, de clasificación, de separación. Si observamos cuestiones técnicas en cuanto a la construcción de centros penitenciarios, si observamos cuestiones técnicas en cuanto a la formación del personal, estamos seguros que de pronto se puede volver a retomar la soberanía, pero lamentablemente vemos que estamos sujetos a decisiones netamente políticas. La misma estructura del SNAI al momento, por ejemplo, se encuentra bajo jurisdicción, por decirlo de alguna manera, de una persona que pertenece a las filas policiales, cuando normas mínimas señala de que el personal penitenciario no debe ser ni militar ni policial, sino personal técnico civil formado para manejar cárceles. Entonces se podrá retomar el control de los centros cuando obedezcamos y, sobre todo, hagamos hincapié de cuestiones netamente técnicas para el tratamiento y custodia de los privados de la libertad. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención y a todos por la participación. Se hace la cordial invitación para asistir a la segunda parte de este evento sobre beneficios penitenciarios, análisis de la sentencia 11-20 CN/21, que se realizará el día de mañana, martes 10 de mayo a las 16 horas. Agradecemos a las autoridades, coordinadores, defensores y defensoras, al facilitador de este evento y público en general por su participación en esta capacitación. Buenas noches con todos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Si me permite, quisiera saludarle por este medio a la doctora Rosy Jiménez, con quien hemos trabajado en algunos de los temas penitenciarios. Es que muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Muchas gracias, Rosy. Víctor. Un abrazo. Estamos en contacto. Gracias. Hasta gracias a todos, Muchas compañeros, gracias. por presentes en las capacitaciones. Gracias, buenas noches.
¿Puedo hacer una pregunta, compañera, que está todavía en la conectada? Hola. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. Compañera, mire, yo soy defensora pública de Guayaquil y nos hemos conectado en varias capacitaciones, pero no he tenido nunca un certificado de asistencia. ¿Cómo lo pido? ¿Dónde lo tramito? Permítame, yo el día de mañana coordino esto con la doctora Tania y les estamos comentando cualquier cosa el día de mañana en la capacitación. De acuerdo, ya, listo, porque tenemos más capacitaciones y no los tenemos. Ya, no Gracias, se muy amable. preocupen, mañana pregunto. De acuerdo.